Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a ver el tema 33. Dios se complace en una iglesia de oración. Este capítulo 13, que hoy nos toca analizar, tomar, nos va a llevar 5 enseñanzas este capítulo, así que tengamos paciencia y dispongamos nuestro corazón a lo que Dios nos va a enseñar. En la narración de la iglesia para este momento, las cosas van a empezar a cambiar, las cosas van a ir en otra dirección, porque hasta ahora nosotros hemos visto una iglesia mayormente centrada en la iglesia de Jerusalén, como con varios líderes, Pedro a la cabeza de este movimiento, y ahora Dios va a comenzar a hacer otra cosa, y eso es lo que nos va a relatar lo que vamos a ver el día de hoy. Nosotros pudiéramos dividir este libro y hablar de 3 etapas de la iglesia del libro de los Hechos. Etapa número 1, del capítulo 1 al capítulo 7, Jerusalén es la iglesia que está liderando, Pedro es la cabeza de este movimiento, y básicamente la evangelización estaba concentrada en Jerusalén. Hay una segunda etapa del capítulo 8 al versículo 12, en donde ahora el evangelio empieza a extenderse hasta las regiones de Judea y de Samaria. Todavía en Jerusalén está la iglesia liderando, y Pedro es el apóstol que la iglesia ha estado siguiendo como cabeza principal. Pero ahora comenzamos con el capítulo 13, la etapa número 3. Las cosas comienzan a cambiar, porque la iglesia de Antioquía será la iglesia que de aquí en adelante al resto de la historia narra y que va a protagonizar. Y ya Pedro no va a tener, diríamos que, preponderancia que había estado teniendo, sino que ahora entra en su lugar el apóstol Pablo, ¿sí? De hecho, el nombre de Pedro aparece 59 veces del capítulo 1 al capítulo 12, y del capítulo 13 al capítulo 28 solo una vez. Es como si Pedro desapareciera de la historia, que no es el caso, y Pablo ahora es quien está llevando esta tercera etapa hacia lo que es el movimiento del pueblo gentil. Esto no era más que el cumplimiento de la promesa, que me seréis testigos en Jerusalén, ya se cumplió, en Judea y en Samaria ya se cumplió, y hasta lo último de la tierra. Entonces comenzó en el capítulo 13, y es por eso que marca una historia dentro de la iglesia. Hasta ahora nosotros hemos revisado 32 mensajes distintos del libro de los Hechos. Ahora hay 2 cosas que me han impactado y que llevamos hasta ahora en este libro. Uno es el lugar prominente del Espíritu Santo en la vida y en la expansión de la iglesia. Es algo incuestionable, irrefutable. Y 2, cómo la iglesia primitiva aprendió a esperar en Dios, para que Él inaugurara cada una de las etapas, para que luego el mismo Dios empoderara a cada uno de los discípulos por medio de la oración para llevar a cabo la gran comisión. Eso nos hace recordar la etapa de Jerusalén, de Samaria, ahora en Antioquía, para llevar a cabo la gran comisión. Pudiéramos preguntarnos, ¿qué es esa cosa que el mundo hace, pero que pocos saben hacer? Orar. Y de eso hablaremos en el resto del mensaje. Entonces, si muchos están orando, en forma de pregunta, ¿por qué tan pocos están satisfechos con la vida de oración? Y pudiéramos dar diferentes respuestas, pero creo que a veces nosotros hablamos más de orar que de lo que oramos. Se parece esto como que a la política, ¿no? Ofrecen mucho y dan poco. A veces enseñamos cómo orar, pero muchas veces no oramos. Otras veces oramos por compromiso, y de esas veces que oramos, pero pues, finalmente ni oramos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay diferentes cosas por qué estamos orando. A veces estamos rindiendo un informe periodístico a nuestro Dios de lo que ha ocurrido en nuestras vidas, como si Él necesitara ese informe. No
No, y tampoco yo pienso que no está todo mal esto, pero solamente estoy tratando de ilustrar nuestra humanidad. A veces le decimos a Dios qué es lo que queremos que Él haga, y eso no es. La oración sí es hablar con Dios, pero también es contemplar sus riquezas para saber cómo le voy a hablar a Dios. Todos hacemos la oración, pero pocos hijos de Dios derraman su corazón delante de Dios. Orar no es simplemente decirle algo a Dios, es mucho más que eso. Miren, nomás para como una ilustración, el apóstol Pablo dice que era fariseo de fariseos. Y como fariseo, Pablo oraba 7 veces al día y ayunaba no menos de 2 veces a la semana. Sin embargo, Pablo aprendió a orar, a entrar en la presencia de Dios después de que se convirtió. Más bien él rezaba, y rezar es repetir, repetir, repetir y repetir. Ahora vamos a ver algunos pasajes que no tocamos con anterioridad en su debido tiempo, pero que hoy lo vamos a mencionar porque eso nos va a traer lucidez para lo que vamos a ver el día de hoy. Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora vamos a Hechos capítulo 12, versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, o sea, ¿cuál servicio? De llevar esa provisión a los hermanos de Judea, Jerusalén, ¿sí? Volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Como primer lista, allí primer nombre, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Nosotros hemos venido viendo cómo la iglesia de Antioquía iba creciendo, y de allí vemos ahora no solamente con Bernabé, que fue a ver qué estaba pasando en Antioquía, como lo hablamos la semana pasada, sino que ahora hay algunos profetas que subieron desde Jerusalén hasta Antioquía, según el texto nos dice. Y uno de ellos se llamaba Agabo. Antioquía es esa iglesia que se va a convertir prontamente en una iglesia enviadora, en una iglesia misionera, sin ninguna duda. Y este profeta Agabo recibe cierta revelación de parte de Dios de que va a haber una hambruna en toda esa región. Entonces, debido a eso, los hermanos de Antioquía, en donde Agabo estaba haciendo esa profecía, inmediatamente decidieron tomar una ofrenda y enviarla a Jerusalén, a la iglesia madre en ese momento. Y nosotros nos damos cuenta cómo esta gente entendió lo que es la ayuda mutua. Jerusalén ha estado ayudando a la iglesia de Antioquía. Jerusalén envió a Bernabé y Bernabé fue a buscar a Pablo a Tarso. Ahora fueron unos profetas, en este caso Agabo, y bueno, la iglesia de Antioquía pues determina también entender esto, que ahora ellos van a pasar por una hambruna, y los hermanos de Jerusalén dicen, nos han ayudado, nosotros debemos de ayudarles también a ellos. Podemos ver allí, hermanos, un espíritu dadivoso, generoso, de servicio de la iglesia. Y de las cosas que nosotros tenemos que puntualizar en este caso, es que esta es una iglesia que ha sido llena del Espíritu de Dios. Y es muy difícil pensar y concebir que una hermana, un hermano que está lleno del Espíritu sea agarrado con lo que tiene, o que no tenga un espíritu de servicio. Yo sé que cristianos, hijos de Dios, existen de esa manera,
que no tienen el espíritu de servicio o que no son dadivosos, que son tímidos con el dinero, pero eso no procede de la llenura del Espíritu de Dios. Esta iglesia fue capaz incluso de vender cosas para cubrir las necesidades de otros, la iglesia de Jerusalén. Y esta iglesia ahora en Antioquía toma una ofrenda, la envía a Jerusalén con Bernabé y Saulo. Ellos van y entregan la ofrenda. Mientras Pablo y Bernabé están en Jerusalén, durante esa visita, hay cosas que pasan, que ya las estudiamos. Por ejemplo, en ese tiempo a Pedro lo encarcelan, a Jacobo lo decapitan y Herodes muere. No sabemos cuánto tiempo Bernabé y Pablo estuvieron en Jerusalén. Lo que sí nosotros sabemos por la historia contada aquí mismo es que en el versículo 25 del capítulo 12 dice que mientras ya cumplido su servicio, Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos, el que escribió el Evangelio de San Marcos. Ya están en Antioquía, ya regresaron y ahora abre el capítulo 13 del libro de los Hechos diciendo que en este lugar Antioquía había maestros y profetas. Ahora nos da una idea de la configuración de esta iglesia, de lo bien equipada que estaba. No habían solamente un profeta, no había solamente un maestro, sino que habían varios de ellos. Entonces, entre ellos estaba Bernabé. Capítulo 13 de Hechos 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Hay 5 de ellos con procedencia distinta. Hay gentiles, hay judíos helenistas como Bernabé, de manera que es una iglesia étnicamente diversa. Esta es una iglesia equipada y preparada. En el versículo 2 dice que ellos ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esa es una de las frases peculiares, ministrando al Señor. Nota que la dirección del Espíritu viene mientras ministraban al Señor. Es una forma de decir mientras oraban íntimamente, mientras Dios se complacía con ellos en la manera que estaban orando y ayunando, Dios les dio dirección. Allí hay una enseñanza para nosotros. En otras palabras, aquellos de nosotros que queremos dirección, tenemos la palabra, sí, pero tenemos que orar, porque muchas veces la falta de dirección, de claridad de dirección, es la falta de oración. La iglesia había comenzado a entender la gran comisión y habían pasado por Jerusalén, Judea, Samaria, faltaba hasta lo último de la tierra. Pienso que la iglesia estaba en otras cosas, entre otras cosas, orando y ayunando. ¿Cómo es que vamos a hacer esta obra misionera? ¿Cómo es que vamos a alcanzar hasta lo último de la tierra? Pero me llama la atención que en vez de juntarse para discutir el problema, se juntaron para orar por el problema. Porque frecuentemente nuestra tendencia humana es como que armar un comité. No, ellos no hicieron eso. Para ellos fue orar y ayunar. Y mientras ellos hacían esto, el Señor les reveló que necesitaban sacar de la iglesia a 2 de sus hombres, a 2 de sus mejores hombres, a Pablo y a Bernabé, por así decirlo. Y en este caso, Bernabé y Saulo, como hasta este momento se les está llamando, necesitaban ir a alcanzar a los perdidos. El Espíritu de Dios está moviendo a la iglesia, pero lo está haciendo a través de la palabra y a través de la vida de oración de la iglesia. Yo dudo que haya un cristiano aquí que no quiera ser guiado por el Espíritu, ¿sí o no? Tú sabes que la palabra de Dios dice, sí, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Déjame poner una paradoja para poner en tensión esta situación. La palabra de Dios dice categóricamente que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, por un lado. Por otro lado, muchas vidas de los hijos de Dios no están siendo guiadas por el Espíritu. Eso es como contradictorio, pero no lo es. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? Yo creo firmemente que el Espíritu de Dios guía de diferentes formas a los hijos de Dios continuamente. Pero de esa misma manera, lamentablemente, cuando esas vidas no se ven guiadas por el Espíritu, es porque hay una oposición que nosotros le hacemos a su guía.
Entonces Dios usa la oración precisamente para a través de ella seamos preparados para dejarnos guiar. La oración, hermanos, está diseñada para ayudarme a rendir la voluntad a los propósitos de Dios. Y en ese momento Dios toma el control de mis acciones, de mi vida, de manera que el impulso primario de nuestras vidas o de nuestra oración no debe ser lo que está en mi corazón, sino lo que está en el corazón de Dios. En el Getsemaní encontramos un ejemplo de cómo luce todo esto. Cristo trae al Padre el propósito o el deseo de su corazón. Padre, yo quiero que esta copa pase de mí, ¿sí? Quería tanto eso que pasara, que lo pidió 3 veces. Pero como el impulso primario no debe de ser lo que está en mi corazón, sino lo que está en el corazón de Dios, termina diciendo Jesús, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la manera más clara como yo puedo mostrar, ¿sí?, cómo la oración me hace rendir la voluntad a los propósitos de Dios. Esa es la manera más clara de cómo yo puedo ilustrar, ¿sí?, porque la oración es confusa de entender, sí, es más fácil como que ver las ilustraciones de oraciones en la palabra que entender esto cómo opera en mi vida de oración, en mi vida de saber esperar, en mi vida de tener una relación con Dios. Y es que ahora podemos ver más claro, hay una voluntad de Dios que es soberana, dice que es perfecta, dice que es agradable, dice que es buena, y esa voluntad se supone que yo haga, pero yo tengo esos deseos, voy al Padre, se los presento y al final le decimos, eso es lo que yo quiero, pero la oración te hace rendirte y terminamos diciéndole, yo quiero lo que tú quieres, Dios. Entonces la oración como que me ablanda, me prepara a rendir la voluntad para que yo pueda entrar en los propósitos de Dios. Si nosotros no oramos conforme a la voluntad, nos enseña Primera de Juan 5:14, de una forma afirmativa lo enseña Juan, si sabemos que cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, eso sabemos, también sabemos por la otra parte que si no oramos conforme a su voluntad, Él no nos oye. ¿Se acuerdan cuando Pablo va con Dios y le dice, Padre, quita este aguijón? No. Quita este aguijón, no. Quita este aguijón, no. Lo que tú necesitas es gracia para llevar este aguijón. Si nosotros no oramos conforme a la voluntad, Él no nos oye. Imagínate si vivimos violando su voluntad, pues claramente no nos va a oír nada. El salmista nos instruye en el Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, si nosotros pecamos deliberadamente, ¿sí?, aquella de la cual Dios ya me ha hablado y la sigo haciendo, aquella de la cual Dios ya me ha corregido y lo sigo haciendo, ¿sí? O sea, si yo sigo haciendo eso, el Señor no me habría escuchado. La voluntad tiene que estar rendida al Señor. Como requisito para una oración efectiva, la oración del justo dice, puede mucho o es poderosa y eficaz dependiendo de la traducción que tú estés leyendo. Y esa es obediencia. Y la obediencia no es otra cosa que la lealtad a Dios. Mientras menos oración tengo en mi vida, más oposición ofrezco a la guía natural del Espíritu en mí. Y la desobediencia es falta de llenura. Entonces, como vemos en la iglesia primitiva, en Hechos 13, la oración y la obediencia van de la mano. Como les dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Me encanta cómo pasó todo esto. Ellos están ministrando al Señor, estaban ayunando. En ese contexto, el Señor les dice apartarme a Bernabé y a Saulo. Y la respuesta en el versículo 3 del capítulo 13 dice que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Volvieron a orar. Eso es la oración, hermanos, engendra oración. De igual también, la falta de oración engendra falta de oración. Mientras oraban, ellos obedecieron. La obediencia y la oración están unidas. Escucha en este texto en Hebreos 5:7, dice, y Cristo en los días de su carne
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Temor reverente, eso quiere decir a causa de su obediencia, a causa de su sumisión. La respuesta a la oración a mi Padre está unida a mi obediencia en mi vida de oración. Cristo fue oído a causa de su obediencia. Eso es lo que nos impresiona de la iglesia primitiva en Hechos, que nos narra 1:4, que dice que ellos estaban dedicados continuamente a la oración. Ellos estaban recordando las enseñanzas de Cristo cuando les dijo a sus discípulos que si ellos, siendo malos, sabían dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan. Ellos recordaron eso que el Señor les dijo, que el Espíritu Santo va a venir, vayan y esperen. ¿Saben cuándo vino el Espíritu sobre la iglesia? Cuando ellos estaban orando. Y lo mismo pasó en la vida de Cristo. Cuando Cristo estaba en el Jordán, ustedes saben que fue bautizado, y lo registra Lucas capítulo 3, versículo 21-22. Dice que mientras Jesús oraba en el río, el Espíritu de Dios descendió sobre él. De la misma manera que ocurrió con la iglesia, mientras ellos oraban en ese aposento alto, el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Porque si vosotros sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, mucho más el Padre os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pida. Para la iglesia primitiva, la oración fue más que un estilo de vida, que una actividad. Fue un estilo de vida más que una reunión especial de jueves. En capítulo 1, versículo 24 de Hechos, se nos dice que para seleccionar el reemplazo de Judas, dice que oraron primero y después de orar seleccionaron a Matías. Jesús enseñó a los discípulos muy tempranamente en su ministerio acerca de la oración, y les enseñó hasta los últimos días cuando él estaba en el Getsemaní. Cristo les dijo: esperen y oren para que no entréis en tentación. ¿Se acuerdan? ¿Y oraron? No, se durmieron. Se parecían a muchos de nosotros. Comenzamos a orar y nos dormimos. Y les dijo: ¿no han podido orar por lo menos una hora? Y no habiendo terminado esta conversación, cuando la tentación llegó y cayeron y salieron corriendo, abandonaron a Jesús y Pedro lo terminó negando, ellos se llenaron de miedo. Y vemos ahora totalmente diferente a los mismos discípulos, ahora apóstoles descritos en el capítulo 4 de Hechos, cuando estaban siendo amenazados de ser encarcelados y martirizados. A partir del 4:29, dice que ellos oraron a Dios y le dijeron: Señor, concédenos valor, valentía para hablar la palabra en contra de esta oposición. Todo lo opuesto a cuando ellos no oraron, cayeron en la tentación. Ahora están siendo amenazados. En el capítulo 4 de Hechos, el Espíritu ha llegado, ya aprendieron y ahora están orando y no lo están diciendo, y no le están diciendo a Dios: quítanos la oposición. Lo que ellos están diciendo: danos las fibras, danos la convicción, las agallas para nosotros enfrentar la oposición. En el texto 4:31 dice que después de orar el lugar tembló, fueron llenos del Espíritu y hablaron la palabra con denuedo. La oración de ellos en ese momento fue contestada. Dios nos manda a orar, hermanos, cuando Él sabe que viene algo de camino. Eso que viene algo de camino puede ser una tentación, puede ser una bendición, puede ser una prueba. Pero hasta para recibir las bendiciones de Dios yo necesito orar. ¿Por qué? Porque yo puedo abusar de las bendiciones de Dios, yo puedo llegar a creerme que me las merezco, porque las bendiciones de Dios pueden traerme orgullo a mi corazón. Quizás una de las grandes bendiciones que Cristo recibió como representante tuyo y mío, como hombre, como Dios encarnado, como hombre, es cuando Él sube al monte de la transfiguración, porque Él recurría frecuentemente a ese lugar para orar, ¿no? Y otra vez Lucas es quien nos ayuda a entender esto. 9:29 dice que entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente.
Mientras Cristo oraba en el Jordán, bajó el Espíritu. Mientras Cristo oraba, fue transfigurado. Y es algo que tengo que aprender yo, que es lo que nos enseña en el capítulo 1. En el capítulo 2, ahora, de Hechos, nos enseña que los discípulos estaban dedicados continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Estaban dedicados, era algo que tenía o que ellos iban a representar como una prioridad, ¿sí? El estudio de la palabra, la enseñanza de los apóstoles, la oración, fueron de la mano, uno dependía del otro. El Espíritu te guía si eres hijo de Dios, pero necesitas la palabra, necesitas una vida de oración. Ese es en el capítulo 2. En el capítulo 3 de Hechos se nos dice que Pedro y Juan iban al templo a orar, ellos en privado, pero también corporativamente, de manera que aquellos que nosotros no estamos conectándonos a orar los jueves, pues es una falta, ¿verdad? En el capítulo 4, el lugar dice que tembló y fueron llenos del Espíritu, entonces ellos luego pudieron predicar la palabra con valentía. En el 6, capítulo 6, versículo 4, aprendemos que los apóstoles se estaban llenando de muchas actividades y dijeron, hay que escoger a 7 hombres, varones, que nos ayuden en el trabajo, que estén llenos del Espíritu. ¿Y ustedes qué van a hacer? Les dijeron. Bueno, nosotros nos vamos a dedicar a 2 cosas, a la palabra y a la oración. Con eso entendemos que esta iglesia aprendió la prioridad, la palabra y la oración. La iglesia necesita ser guiada. Y dijeron los apóstoles, nosotros somos como la cabeza de la iglesia y la manera como Dios guía a la iglesia es por la palabra y por la oración, ya que el Espíritu está morando en nosotros y guiándonos continuamente, y eso es lo que nos dice en el capítulo 6. Así es que la oración, hermanos, es el proceso a través del cual Dios organiza las prioridades del creyente. Apúntelo si está escribiendo. La oración es el proceso a través del cual Dios organiza las prioridades del creyente. De manera que estamos descubriendo la prioridad de la iglesia. Una iglesia unida, escogieron 7 hombres, ¿sí? Los escogieron por medio de la oración. En el capítulo 8 dice que Pedro y Juan descendieron a Samaria, porque también Samaria se estaba llenando de gozo en un avivamiento. ¿Y qué hicieron? Oraron, dice, les impusieron las manos y llegó el Espíritu y recibieron el Espíritu los de Samaria. Al Padre le ha placido dar respuesta a través de la oración. En el capítulo 9 encontramos a Pablo convertido y ciego por 3 días, estuvo ciego. Ananías recibe una visión, ve y visita a Pablo, impone las manos, ora por él, pero ¿qué creen? Que Pablo, él ya estaba orando previamente. Si vas a esperar algo, necesitamos esperar en oración y no en desesperación. Una vez más, si vas a esperar en algo, necesitamos esperar en oración y no en desesperación. En el capítulo 10, recuerdas que Cornelio recibió la visión, él estaba orando, y ¿sabes por qué decidió visitarle el ángel? Porque dice que sus oraciones fueron escuchadas. Dios le da importancia a eso. Pedro, por otro lado, está en Jope y recibe otra visión que está conectada a la de Cornelio. ¿Y sabes qué estaba haciendo Cornelio cuando recibió esa visión? Estaba orando. ¿Sabes qué estaba haciendo Pedro cuando recibió esa visión? Estaba orando. Está conectada la oración, ¿sí? Está conectada a tu vida de sometimiento, de obediencia a través de la oración. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando? Tú quieres dirección de mi espíritu, tú tienes mi palabra, ¿sí? Pero tú necesitas orar, porque el Espíritu que está en ti es quien te conecta a los propósitos de Dios con tu obediencia, ¿sí? Ahí vemos a Pedro que está orando. Capítulo 12, Pedro está en la cárcel, vimos eso la semana pasada. Y es que ¿qué estaba haciendo la iglesia en ese momento mientras Pedro estaba encarcelado? Bueno, la iglesia estaba orando. ¿Qué estaba haciendo la iglesia mientras todavía Jacobo no había sido muerto? Estaba orando, ¿no? Pedro ahora está encarcelado y la iglesia está orando, pero ¿cómo oraba? Fervientemente. Cada vez que tú volteas las páginas del libro de los Hechos, alguien está orando.
Y llegamos al capítulo 13 del libro de los Hechos, donde estamos hoy, y vemos a una iglesia que está orando y ayunando y recibe instrucción de parte de Dios. Apartarme a Pablo y a Bernabé. Entonces ellos vuelven a orar y a ayunar, y dice que les impusieron las manos y los enviaron. La oración es multifacética, hermanos. A veces la oración es adoración, otras veces es petición, otras veces es arrepentimiento, a veces va acompañada con ayuno, como en el pasaje de hoy, a veces hay alabanza. Así es que la oración es como el oxígeno del cristiano. Vamos al final de esta enseñanza. Piensa en esto al salir de aquí. Si Dios abre su trono para decirnos en oración, porque nos dice, ¿verdad? Acércate con confianza al trono de la gracia. Dios ha extendido la invitación que muchas veces pasamos por alto. Si la iglesia fue dirigida a apartar a Pablo y a Bernabé para la obra misionera, pongámonos a orar a ver quién Dios quiere enviar a esta obra. La única forma de obedecer a Dios es orando. No hay otra forma de obedecer. Tenemos que admitir y pedir perdón, porque preferimos debatir doctrinas antes que interceder ante su trono. Preferimos orar para llevar a cabo nuestros deseos, confiando todo el tiempo en nuestros análisis, en vez de escudriñar el corazón de Dios para encontrar su voluntad. Y eso se hace en oración, y muchas veces en oración y en ayuno. ¿Quieres orar? ¿No quieres tener una vida de oración eficaz y poderosa? ¿No quieres tener una vida de oración que finalmente produzca los resultados que tú has estado buscando? Bueno, la palabra precisamente nos instruye para hacer todo eso. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.